Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz del Carmen López, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. La unidad que yo voy a presentarles, el tema que les presentaré es correlación y regresión de la materia estadística inferencial impartida por el maestro Juan Morales. Este capítulo consta de 5 temas, de los cuales solo vamos a mencionar 3 en esta tarea, que será correlación, regresión, variación e intervalos de predicción. En esta tarea se presentará el tema de correlación y regresión aplicado a un análisis de un proyecto laboral para analizar el tiempo de ciclo de liberación de un cambio de ingeniería en mi planta. Primero que nada vamos a ver algunos conceptos. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Coeficiente de relación lineal denotada con la letra R. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y de la variable Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también es igual al coeficiente de correlación de producto momento de Pearson. Las fórmulas que se utilizan para calcular el coeficiente de correlación lineal son 2. Tenemos la 10.1 y la 10.2 de forma simplificada. Las notaciones pues son las notaciones que ya comúnmente conocemos, que n representa el número de pares muestrales. La sumatoria denota la suma de los elementos indicados. La sumatoria de X son la suma de todos los valores X. La sumatoria de X al cuadrado pues va a indicar el valor de X debe elevarse al cuadrado y después debe sumarse. La sumatoria de X elevado al cuadrado indica que cada valor de X debe sumarse para luego elevar el total al cuadrado. La sumatoria de XY indica que cada valor de X debe multiplicarse primero por su valor correspondiente de Y. Después de obtener todos los productos se calcula la suma. Y la R va a ser el coeficiente de correlación lineal para los datos muestrales. P va a representar el coeficiente de correlación para la población de los datos pareados. Los requisitos que debemos de cumplir para calcular el coeficiente de correlación lineal deben ser: la muestra de datos pareados XY es una muestra aleatoria simple de datos cuantitativos. Y aquí es importante de que todos los datos muestrales no se hayan reunido por medio de un método inadecuado, como una muestra de respuesta voluntaria, por ejemplo. Número 2, el examen visual del diagrama de dispersión debe confirmar que los puntos se acercan al patrón de una línea recta. Número 3, como los resultados se pueden ver muy afectados por presencia de valores atípicos, es necesario eliminar cualquier valor atípico. Si se sabe que se trata de un error, los efectos de cualquier otro valor atípico deben tomarse en cuenta calculando R con o sin el valor atípico incluido. Más adelantito vamos a ver qué es un valor atípico. La interpretación del coeficiente de correlación lineal lo podemos obtener de dos formas. Uno, usando el programa de cómputo, en este caso Minitab, donde el valor P calculado de R es menor
que o igual al nivel de significancia. Con esto se va a concluir que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. La otra opción es usando la tabla A6 que viene al final del libro de Triola que estamos utilizando ahorita en estadística inferencial. Y aquí, si el valor absoluto de R, que se denota con valor absoluto de R, excede el valor de la tabla A6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. A continuación vamos a ver en el ejercicio de Minitab, el de correlación, y el objetivo de la correlación es determinar si existe correlación lineal entre dos variables. Para eso vamos a utilizar los datos del tiempo de ciclo de liberación de un cambio de ingeniería y liberación de un nuevo producto en tiempo. Para esto vamos a considerar datos dentro de un periodo de 30 días. Minitab nos va a dar algo como esto. Bueno, primero que nada vamos a poner las variables X y Y vamos a obtener una gráfica donde nos va a dar los datos, lo cual nos va a indicar la dispersión que hay entre los datos. Entonces nos va a arrojar la correlación de Pearson, que en este caso es la correlación que hay entre las dos variables, y nos va a dar un pi-value de 0.594. Entonces, como el valor pi está muy alto o mayor al valor de la significancia, pues vamos a concluir de que no existe una correlación lineal, por lo que existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de que no existe una correlación lineal entre las dos variables. Ok, vamos a hacer el ejercicio en Minitab. El primer ejercicio que damos, que es el de correlación. Para eso pues abrimos Minitab. Voy a ponerle nombre. Le voy a llamar y lo voy a grabar en mi desktop. Le doy Save y listo, mi archivo ya tiene nombre. Entonces, para eso tengo ya los datos en Excel y los voy a pasar a Minitab, control V. Y una vez que tenga mis datos de X, que es el ICO liberado, y Y, que es el producto liberado, me voy a Statistics, Basic Statistics, correlación, selecciono las variables, las dos variables, y le doy OK. Minitab ya me arroja el resultado. Y aquí podemos ver que pi-value es igual a 0.594, es un valor muy alto. Por lo tanto, comprobamos lo que vimos en la teoría. Ahora vamos a solicitar la gráfica. Le vamos a dar Graph, Scattered Plot. Vamos a seleccionar la correlación lineal simple, le damos OK y vamos a poner los datos. En Y vamos a poner producto liberado y en X vamos a poner el ICO liberado. Seleccionamos, le damos OK y obtenemos la gráfica. Entonces, como resultado vimos que si el pi-value era muy alto o mayor a 0.05, no iba a haber una correlación lineal, y aquí lo podemos ver ya que los
los puntos están muy dispersos. ¿Okay? Y nada más como un tip, si quisieran mandar ustedes información, resultados de análisis, gráficas a PowerPoint o a Word, lo pueden hacer de la siguiente manera. Van a seleccionar lo que quieren grabar, le dan botón derecho, seleccionan Send to Microsoft PowerPoint o Microsoft Word. Yo lo voy a mandar a Word. Ahí ya lo mandó, aunque no vea yo que esté trabajando. Voy a hacer lo mismo para la gráfica. Botón derecho, la mando a Word. Y lo único que tengo que copiar de la forma tradicional con Control C son los datos, porque eso sí no me los manda. Y me voy a Word. Y aquí ya está. Entonces ya me lo da de esta forma. Yo lo único que hago es agregar los datos. Y ya puedo tener yo un reporte formal donde tengo los datos, tengo el resultado y tengo la gráfica. Y ya ustedes lo pueden modificar de la forma que gusten. Entonces, esto es todo en este ejercicio. Gracias. Regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. Y aquí vemos la fórmula, es una y, que en este caso va a ser la y predicha, igual a b0 más b1x. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde x va a ser la variable explicativa o la variable de predicción o la variable independiente. Y será la variable de respuesta o variable dependiente. En estadística, la ecuación típica de una línea recta se expresa con el valor de y predicho igual a b0 más b1x. La fórmula normal que conocemos en matemáticas es y igual a mx más b. La pendiente b1 y la intersección con el eje y b1 también se calcula con las siguientes fórmulas. Pero igual no vamos a utilizar las fórmulas, vamos a utilizar Minitab. La notación para una ecuación de regresión la tenemos tanto para el parámetro poblacional o el estadístico muestral. La intersección de la ecuación de regresión con el eje y va a ser representada por beta 0 y el del estadístico muestral b0. La pendiente de la ecuación de regresión será beta 1 y el estadístico de muestra b1. La ecuación de la recta de regresión se va a representar por la fórmula que acabamos de ver, que es y igual a beta 0 más beta 1x para cuando sea parámetro poblacional, y y predicha será b0 más b1x. Los requisitos son 3. La muestra de datos pareados XY es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. 2. El examen visual del diagrama de dispersión indica que los puntos se aproximen al patrón de una línea recta. 3. Los valores atípicos pueden tener un gran efecto sobre la ecuación de regresión, por lo que se deben de eliminar. Las fórmulas para calcular la pendiente B1 y la intersección con el eje Y, B0, en la ecuación de regresión, aquí la tenemos, B0 más B1x para una muestra.
Las fórmulas a utilizar va a ser la 10.3, que es la de la pendiente, y 10.4, que es la intersección con el eje Y. Para el redondeo de la pendiente B1 y de B0, el redondeo a 3 dígitos será a 3 dígitos significativos. La ecuación de regresión sirve para predecir el valor de una variable a partir de algún valor específico de otra variable. La interpretación de la ecuación de regresión, tenemos el cambio marginal. Cuando se trabaja con dos variables relacionados por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia, exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y o cuando X cambia de unidad. Valores atípicos, también conocido como outlier, y puntos influyentes. Un análisis de correlación y regresión de datos bivariados o pareados debe incluir las investigaciones de los valores atípicos y puntos influyentes. El valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Un punto influyente son aquellos que afectan fuertemente la gráfica de regresión y pueden estar incluidos más de un punto influyente. Por ejemplo, en esta gráfica vemos esos puntos que están muy cerca y llevan una tendencia. Y acá al final hay un punto y que está muy distante. Esto vendría siendo un valor atípico o un punto influyente. Residuos y la propiedad de los mínimos cuadrados. Residuos. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, que es igual residuo igual a Y observada menos Y predicha va a ser igual a Y menos Y predicha. La ecuación de regresión representa la recta que se ajusta mejor a los datos, de acuerdo con la siguiente propiedad de mínimos cuadrados. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor posible. Gráficas residuales. La gráfica de residuos es una herramienta útil para analizar resultados de correlación de regresión, así como para verificar los requisitos necesarios para hacer inferencias sobre correlación y regresión. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de valores X y Y. Aquí tenemos X, que en este ejemplo que puse, pues vendría siendo pizza, y Y vendrían siendo los datos residuales. Entonces, una vez que cada uno de los valores de la coordenada se han reemplazado por el valor residual X menos Y, esto va a significar, esto es una gráfica de residuos, es una gráfica de puntos X, Y igual a Y predicha. El análisis completo de regresión consta de 4 pasos. Se debe construir un diagrama de dispersión y verificar que el patrón de puntos se aproxime al de una línea recta sin valores atípicos. Se debe crear una gráfica de residuos y verificar que haya un patrón diferente de una línea recta, y también verificar que la gráfica de residuos no se vuelva más ancha o más angosta. Debemos utilizar un histograma o una gráfica cuantilar normal para confirmar que los valores de los residuos tienen una distribución aproximadamente normal. Debemos considerar cualquier efecto de un patrón debido al paso del tiempo.
En el ejercicio de regresión, la intención es predecir el valor de una variable y vamos a utilizar los mismos datos que utilizamos en el ejercicio de correlación, que es el tiempo de ciclo de liberación de un cambio de ingeniería y la liberación de un nuevo producto de tiempo considerando datos de 30 días. Como conclusión, Minitab nos va a arrojar la siguiente información. Entonces, vamos a tener dos gráficas de las cuales vamos a explicarlas ahorita enseguida, y los datos que vemos aquí es el análisis de regresión y el análisis de varianza. Entonces, vamos a interpretar los datos. Minitab nos va a mostrar la gráfica de análisis de regresión, donde vamos a tener el diagrama de dispersión, vamos a tener el histograma, vamos a tener el análisis de varianza y la gráfica de residuos. Estas dos gráficas de la izquierda son las que nos van a indicar si hay o no normalidad en los datos, y las dos gráficas de la derecha nos van a indicar la variabilidad que hay en los datos. Entonces, como resultado, tenemos que nuestro modelo no es un buen modelo, ya que se obtuvo un valor P mayor a 0.5. Si se acuerdan, tenemos un valor de 0.594. Es un valor muy alto, por lo tanto, lo que determinamos es que hay suficiente evidencia para rechazar de que los datos vienen de una distribución normal. Muy bien, ahora vamos a iniciar el ejercicio de análisis de regresión, y vamos a hacer el análisis de regresión completo. Para eso, pues vamos a utilizar los mismos datos. Bueno, vamos a ponerle nombre y lo vamos a dejar en desktop, y ahora va a ser, vamos a poner regresión. Vamos a save, y ahora sí, ya tiene nombre nuestro archivo. Vamos a utilizar los mismos datos que ya habíamos usado. Copiamos y en este caso vamos a utilizar statistic regression. Okay. Y le vamos a agregar el valor de Y en responses, el valor de C1 en continued prediction. Este no es correcto, lo vamos a remover y lo vamos a poner en predictor. Bueno, colocamos, seleccionamos y ya está. Entonces, ahora sí, nos vamos en gráfica. Aquí mismo podemos obtener la gráfica de dispersión. Podemos obtenerlas individuales o podemos obtenerlas las 4 en 1. Vamos a darle clic en 4 in 1. O también lo podemos hacer si lo pedimos en Scatplotter, pero pues aquí ya tenemos la opción, vamos a utilizar esta. Y vamos a ver qué nos arroja Minitab. Aquí está. Aquí está todo el análisis de regresión. Se fijan, el p-value es mayor a
0.05, ya lo habíamos dicho. Tenemos las gráficas que nos van a decir si los datos tienen distribución normal y los de varianza. Entonces, se fijan, aquí tenemos el p-value y la ecuación de regresión. Entonces, estos pueden ser outliers, ¿se acuerdan que les mencioné? Aquí habría que ver si tenemos que eliminarlos. Pero así es como se obtienen los datos en Minitab. Igualmente, recuerdan, si los quieren mandar a Word o a PowerPoint, es clic derecho y los mandan si quieren hacer el reporte, pues lo mandan a lo que más les convenga. Aquí es seleccionar, botón derecho y selecciona. Lo único que tienen que pasar con control C son los datos. Ok, entonces en cuanto al análisis de regresión, sería todo. El intervalo de predicción es el siguiente tema, y el intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. La variación explicada y sin explicar. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X, Y, donde Y predicha es el valor de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores Y muestrales es Y predicha. La desviación total, tenemos aquí una relación entre tres desviaciones que tenemos a continuación. La desviación total de XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y predicha. La desviación explicada es la distancia vertical de XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y predicha menos Y menos la media de las Y, que es la distancia entre el valor predicho y Y, la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia de Y menos Y, la media de las Y, también se le conoce como residuo. Y aquí tenemos la expresión donde está la relación de las tres desviaciones, donde nos dice que la desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. La fórmula 10.5 la utilizamos, también tiene una relación de variaciones. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Igualmente, aquí tenemos la fórmula de variación total igual a variación explicada más variación sin explicar. También los podemos encontrar de esta forma. El coeficiente de determinación, denotado con la letra R al cuadrado, donde es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión, y se calcula R al cuadrado igual a variación explicada entre variación total. El intervalo de predicción es una estimación del intervalo del valor predicho de Y. El error estándar de la estimación
denotado con la letra SE, es una medida de diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos de Y, que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Está dado por la fórmula SE o por la fórmula 10.6, donde Y es el valor predicho de Y. El intervalo de predicción para una Y individual es el siguiente. Considerando que el valor fijo de X0, el intervalo de predicción para una Y individual se determina con la siguiente fórmula. Y predicha menos el error es menor que Y Y es menor que Y predicha más el margen de error. Entonces el margen de error es esta, o se determina con esta fórmula, donde X0 representa el valor dado de X por el coeficiente donde tenemos n-2 grados de libertad y se calcula a partir de la fórmula 10.6, el error estándar de la estimación. En este ejercicio vamos a determinar la variación de intervalos de predicción. Igual vamos a utilizar los mismos valores. Y el objetivo de predecir un intervalo es saber el valor de la variable Y si el valor de la variable X cambia. Entonces, como resultado vamos a tener la ecuación de regresión, y si modificamos el valor de X, que en este caso es la liberación del cambio CR, si lo modificamos a 20 días, vamos a tener el intervalo de predicción al 95% bajo este rango, que será de 10.77 días a 26.35 días del valor de Y si llega a cambiar X. Para el ejercicio de predicción de intervalos vamos a utilizar los datos que ya tenemos y vamos a dar statistic, regression, y vamos a darle regression en predict. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en response, vamos a poner el producto liberado, que es y en X tenemos el ICO liberado, le vamos a poner un valor de 20, Vamos a irnos a storage y quiero que me guarde los límites, el confidence limit, no, vamos a tomar el prediction limit y le damos OK. En results tenemos regression equation y prediction table, vamos a pedir los dos, ¿ok? Y le damos OK. Se fijan, Minitab ya me mandó el intervalo de predicción de valor Y si X cambia. En este caso nosotros solicitamos que un valor de 20, entonces ya con esto hacemos una predicción de cuánto va a valer Y en caso de que X cambie. Y pues aquí me los puso los valores porque yo les solicité que me los mandara.
Muy bien, entonces esto sería todo en estos ejercicios de Minita. Como conclusión final, con esta tarea aprendí que con el análisis de regresión se emplean métodos para determinar la relación funcional entre dos o más variables, y con el análisis de correlación se estudia el grado de asociación que pudiera haber entre dos o más variables. Aquí les dejo el link de donde obtuve la información. Por mi parte es todo, muchas gracias.